Y Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en toda la libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios es poderoso, que puede permitir toda clase de gracia que abunde, sobreabunde sobre nosotros. Toda clase de gracia, como dice aquí en segunda carta de Corintios 9, versículo 8, toda clase de gracia. Nosotros hemos recibido por la vida, por el amor de Jesucristo, la gracia de Dios, esa infinita gracia. Como dice 1 de Pedro 4, dice que es esa multiforme gracia, esa forma, o como dice en griego, polifaceta gracia. La gracia de Jesucristo se demuestra en diferentes facetas. ¿Qué es una faceta? Una faceta es, por ejemplo, cuando un diamante, que es una piedra en bruto, es pulido en facetas. Y eso convierte al diamante en un brillante. Y cuando la luz entra por un prisma, o por una gotita de agua, o por un diamante, un brillante, entonces se revela lo que hay en la luz, que son los colores espectrales. Para nosotros la luz es blanca, pero en el momento que la luz traspasa un prisma o una gotita de agua, algo que podemos ver detrás de una lluvia, podemos ver el arco iris, que Dios el Padre originalmente se lo reveló a un hombre, Noé. ¿Por qué hasta entonces no había un arco iris en la tierra? Porque hasta entonces no era necesario que lloviera sobre la tierra. Antes del diluvio con Noé, que dice la Biblia que él encontró favor delante de Dios. Antes que Noé encontró favor delante de Dios, nunca había llovido, porque había una continua capa de humedad alrededor de toda la tierra. Tienes que imaginártelo como en un invernadero. Por eso esa atmósfera continua de ese rocío continuo, eso provocó que las plantas, los animales, todo crecía a una medida que hoy no nos podemos imaginar. Pero cuando el Señor le habló a Noé que iba a venir lluvia, algo que él hasta entonces no conocía, él se dejó 100 años, duró la construcción del arca, 100 años. Y es interesante una cosa, que en esos 100 años la madera no se pudrió, no se corrompió. Y otra cosa es interesante, que Dios el Padre le da la medida a Noé
cómo construir el arca. Pero una cosa el arca no tenía. ¿Sabes qué era? Lo más importante de un barco, el timón. Porque el timón iba a ser la voluntad de Dios. Así es nuestra vida, un arca. Pero el timón es la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos la luz, la vemos blanca, pero en el momento que traspasa un diamante, un brillante, en sus facetas, que algunas veces hasta 36 diferentes facetas tiene un diamante, entonces se ve lo que hay en la luz escondido, los colores. Y así es la gracia. Es la multiforme o polifaceta gracia de Dios. El apóstol Pablo, que más que nadie habló de la gracia de Dios, en total 85 veces. El apóstol Pablo habló 85 veces en sus cartas de la gracia de Jesucristo. Todas sus cartas, el apóstol Pablo empezó con un saludo con la gracia. Y todas sus cartas, él se despide con la gracia. El apóstol Pablo tuvo un profundo encuentro con la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? El apóstol Pablo, antes de ser llamado Pablo, su nombre era Saulo de Tarso. Él era de un grupo religioso de los fariseos. Habían diferentes grupos religiosos en aquel momento: saduceos, esenios, sicarios. Habían diferentes, y uno de ellos eran los saduceos y los otros son los fariseos. El apóstol Pablo era fariseo, que eran uno de los grupos más radicales, pero también era el grupo que más conocía las escrituras de la Torá, de los mandamientos, de los profetas, las escrituras, las promesas. El apóstol Pablo, o mejor dicho, Saulo de Tarso, él dijo que él era fariseo y que él incluso estuvo en una de las mejores escuelas rabínicas que había en aquel momento, que era a los pies de un gran maestro, Gamaliel. Fue aquel Gamaliel que dijo que dejaran a Pedro, a Juan, porque si esta obra era de Dios, nadie la iba a parar. Cosa en lo cual él tuvo razón. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece, como dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, todo lo que es de Dios vence al mundo. Y Saulo de Tarso, él como judío, él intentaba cumplir todas las leyes, los mandamientos, las ordenanzas que él había recibido a través de aquel gran hombre Moisés. A través de Moisés, Dios dio la ley, la Torá, los mandamientos, primero 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en piedra, allí en el monte de Sinaí. 10 mandamientos, y los 10 mandamientos en total contienen 174 palabras. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, intentaba vivir conforme a esos mandamientos, porque había una promesa, que el que vivía perfectamente iba a recibir la justicia de Dios, esa justicia que le iba a permitir acercarse a Dios, tener acceso a Dios, tener una relación profunda con Dios. Pero había un problema. Ese problema luego el apóstol Santiago lo escribe muy bien cuando dice que si uno rompe uno de los mandamientos, ha rompido
todos los 613 mandamientos, que al fin y al cabo fueron 613 leyes, mandamientos. Saulo de Tarso estaba en Jerusalén cuando un hombre joven llamado Stefanos en griego, que significa la corona, Esteban, de ahí proviene el nombre Esteban, en griego significa Stefanos, la corona. Y ese hombre que se llamaba la corona, dice la Biblia de él en la carta de los Hechos 6, versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder. Interesante. La segunda generación de cristianos ya dice lleno de gracia, lleno de gracia. Esa gracia que estaba sobre toda la primera iglesia en Jerusalén, como dice Hechos 4:33, abundante gracia, o como dice en griego, mega gracia, estaba sobre toda la iglesia. Saulo de Tarso, que luego iba a ser el apóstol Pablo, estaba presente cuando ese joven, lleno de gracia, llamado Stefanos, Esteban en español, lo iban a matar a las puertas de Jerusalén. Es interesante, Esteban significa la corona, y estaba lleno de gracia. En Salmo 103 podemos leer una promesa de Dios, una oración impresionante, donde nos dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora oye, el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Y ahora oíte esto: el que te corona de favores, interesante, y de misericordias. Ahí en hebreo pone el que te corona con la gracia. Interesante. El que te corona con la gracia. Esteban estaba coronado con gracia. Y el apóstol Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, yendo luego persiguiendo a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesucristo de Nazaret. Tuvo un encuentro y se dio cuenta que la justicia, la vida perfecta, no venían por propias obras, como procuraban hacer los legalistas, los judíos, los saduceos, los fariseos, los esenios y otros que había. Se dio cuenta que la justicia, que la vida eterna, solo se recibía por la gracia. Por eso, Saulo de Tarso, cuando luego es llamado el apóstol Pablo, es el apóstol de la gracia. Su mensaje era completamente la gracia, tanto que él dice en la carta de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, que recibió de Jesucristo el ministerio. ¿Qué ministerio? De dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y fue el apóstol Pablo que escribió tanto sobre la gracia de Jesucristo. Esa vida que él quería tener en santidad, él se dio cuenta que no lo podía tener a no fuera por la gracia. Y el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, nos enseña que la gracia, la justicia, que la santidad, que la vida perfecta, todo está en la gracia. En la gracia de Jesucristo está todo lo que necesitamos. Y que toda persona, cuando recibe la gracia de Jesucristo,
recibe todo lo que contiene la gracia, que es la justicia de Dios. ¿Qué es eso? La justicia de Dios. La justicia de Dios es tan importante que cuando el primer amigo que Dios el Padre tuvo, su nombre es Abraham, el primer amigo de Dios se llamaba Abraham. Y porque Abraham le había confiado al Señor, dice la Biblia, y Dios se lo contó como justicia, no como santidad, no como vida perfecta, no, como justicia. Justicia es la naturaleza que Dios te regala por la gracia. Justicia es el acceso a Dios. Justicia es la naturaleza de Dios. Justicia es la posición de Dios. Y justicia es la cercanía a Dios que Él te regala. La justicia de Jesucristo es tan importante porque según Romanos capítulo 5, versículo 21, la gracia reina por la justicia. La gracia de Jesucristo reina por la justicia. ¿Y sabías que cuando en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento describe el reino de Dios, le llama al trono del reino, en la carta de los Hebreos 4:16, le llama el trono de la gracia? ¿Y sabes cómo le llama a la vara del rey? La vara de la justicia. Pero para que Jesucristo, para que su gracia podía reinar por la justicia, por eso vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. La ley fue dada por Moisés, un siervo, pero la gracia y la verdad vinieron por el Hijo, Jesucristo. La ley te convierte en un siervo, pero la gracia te convierte en un hijo. Y cuando Jesucristo vivió su vida perfecta, entonces los demonios, cuando le veían, ellos identificaban a Jesucristo no por su santidad solo. Ellos sabían quién era. Él era el Santo de Dios, el apartado. Y Jesucristo, Él nos dio por su gracia la justicia. Ahora, todo ser humano que cree en Jesucristo ha recibido la gracia de Jesucristo, y en esa gracia, en ese regalo de la gracia, está la justicia, está la santidad, está la vida perfecta. Por eso tú y yo, que creemos en Jesucristo, que nunca fuimos judíos, ni lo tenemos que ser, Dios el Padre, por haber creído en su Hijo Jesucristo, Él nos regaló la gracia que contiene la justicia y que contiene la santidad. Y cuando el apóstol Pablo luego escribe, y le escribe a la iglesia allí en Corinto, y yo te recomiendo que leas las cartas del apóstol Pablo porque son impresionantes. Entonces él escribe a la iglesia en Corinto, y déjame traducir conforme, así como se encuentra en el Codex Vaticanicus, Codex Betsae, Codex Alexandrinos, o Codex Sinaíticos del griego, y dice: Dios tiene la capacidad y la posibilidad de permitir que se derrame sobre vosotros toda clase de gracia. ¿Por qué hay diferentes clases de gracia? Porque dice, el fin de la gracia es que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que abundes en toda buena obra.
O como dice el texto griego, Dios el Padre quiere derramar como una catarata, como las Niágaras, una catarata de agua que abunde sobre vosotros, esas cataratas que hay en Venezuela, que son 1000 metros altos, 1000 metros de cataratas. Imagínate, las cataratas más altas del mundo están en Venezuela. Son 1000 metros. Y que derrame esas cataratas de gracia. Y esas cataratas de gracia son diferentes formas de gracia, porque en cada situación de la vida se necesita una gracia especial. Y como dice aquí el texto en 2 carta de Corintios 9:8, Él derrama las diferentes gracias para que en todo momento tengas todo lo necesario para todo. Es interesante que en griego aparece tantas veces la palabra todo, tanto, todo. Para que en todas las cosas tengas todo lo suficiente en todo momento. ¿Sabías que la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo? Dice en Eclesiastés 3, versículo 1, dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si todo tiene su tiempo, todo tiempo tiene su gracia. Todo, para cada momento hay una gracia muy especial. Y esa gracia hay que reclamarla. Porque la gracia de Jesucristo es nuestra herencia. La gracia y el reino de Jesucristo es nuestra herencia. Tú tienes que reclamar lo que es tuyo. Porque todo lo que se quiere, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Significa que para cada situación hay una diferente multifaceta gracia. Para cada momento hay una gracia muy especial. Yo conozco personas que tienen la gracia de hacer negocios, pero en su familia son un fracaso. Yo conozco otros que tienen una gracia para una cosa, pero para otra no les funciona. Porque la verdad es que necesitamos para cada situación esa clave y llave de gracia. Es interesante que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, 18, 19, que Él nos daba las llaves del reino. Las llaves del reino. Interesante. ¿Sabías que existen diferentes llaves? También tú tienes diferentes llaves. Tienes una llave para entrar en casa, pero no es la misma llave que el garaje. Y la llave del garaje no es la llave del coche. Y la llave del coche no es la llave del trastero, creo que se llama, o de la despensa. Y otra cosa, también hay llaves, hoy le llaman PIN, el código PIN, antiguamente le llamaban llave para tu cuenta. Y sabes que también tú tienes otra llave, otro PIN para tu teléfono. Toda situación en nuestra vida requiere una llave. El secreto de la llave es esto, que la llave siempre es más pequeña que la puerta. El Señor no te da las puertas, Él te da las llaves. ¿Y qué son las llaves del reino? Las llaves del reino es las oraciones, las diferentes formas de orar. Las llaves del reino son diferentes llaves, son diferentes gracias. Para cada puerta, para cada situación, se necesita una gracia, una llave.
Necesitamos una gracia muy especial. Hay personas, pastores, que tienen la gracia que la iglesia crezca, pero no tienen la gracia que la iglesia permanezca. Hay otros que tienen otra clase de gracia y, queridos, necesitamos todas las clases de gracia. Porque la gracia es la clave, es la llave. Nosotros, como dice segunda carta de Corintios 9:8, dice: Dios es poderoso, que Él puede dejar abundar sobre vosotros toda clase de gracia. No solo la gracia que te salvó, necesitas también la gracia que rescate a tu familia, que sane tu matrimonio. Hay una gracia para la familia, hay una gracia para el negocio, hay una gracia para encontrar una casa, un hogar, un trabajo. Todo requiere diferentes clases de gracia y tú tienes que reclamarlo. Reclama lo que es tuyo. Como dice Lucas capítulo 15, aquel famoso hijo pródigo que dijo: Padre, dice, dame lo que me corresponde. Dame lo que me corresponde. Tú tienes que decir: Padre, en el nombre de Jesús, la gracia es mi herencia. Y querido oyente, mire, no tenga temor acercarse a Dios si lo hace a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que se acerca a Dios el Padre a través de Jesucristo se acerca como hijo, no como esclavo. Tiene que saber una cosa, querido oyente, que todo lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Todo lo que Él era por comportamiento, lo somos por la gracia. Él era santo de naturaleza, nosotros somos santos por la gracia. Él era justo por comportamiento, nosotros somos justos por la gracia. La gracia te convirtió en un hijo de Dios. Fue la gracia. La gracia. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, capítulo 4. Es impresionante este pasaje. Estos 7 versículos son impresionantes. Y mire, querido oyente, acompáñame en este pensamiento. El apóstol Pablo dice, terminando en capítulo 3, dice que si somos de Jesucristo, somos de Abraham. A ver, herederos según la promesa. Otra vez, solo lo que son de la misma fe que son de Abraham, son hijos de Abraham, hijos de Dios, son de Cristo. Y ahora oye lo que dice aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Todo cristiano que no ha huido de la gracia de Jesucristo, todo cristiano que no ha sido enseñado en esa abundante gracia de Jesucristo, es un niño, sí, pero no es un hijo. Un niño es heredero de todo, pero se comporta como un esclavo. Es la gracia que te convierte de un niño a un hijo maduro. Dice, si es niño, en nada se puede diferenciar de un esclavo. ¿Por qué? Porque no sabe quién es. Es la gracia que nos da la identidad en Cristo Jesús. Dice, entre tanto que el niño es heredero, el heredero es un niño, en nada difiere
difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y dice el apóstol Pablo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Y ahora oye esto. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La salvación de Jesucristo convirtió esclavos, siervos, en hijos. Y dice el versículo 6 de Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón al Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y ahora oye, querido cristiano, oye, así que ya no eres esclavo. La gracia terminó el tiempo de la esclavitud. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso necesitamos esas diferentes gracias, esa polifaceta gracia. Una gracia para el trabajo, una gracia para nuestras relaciones en la familia, en el matrimonio. Necesitamos, Padre, dame la gracia para mi familia. Padre, dame la gracia. Queridos, tienes que reclamar lo que es tuyo. Los cielos están llenos de regalos con tu nombre. Una cosa que me marcó, se me quedó para toda mi vida, se me quedó en la mente. Fue en el seminario bíblico un misionero mayor, y en una de sus enseñanzas él nos dio un ejemplo. Una cosa que nunca más se me olvidó. Él nos quería explicar lo que dice Efesios 1, versículo 3, donde dice, bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares espirituales. Y él dijo, en el lugar espiritual hay muchos regalos con tu nombre que solo están esperando que tú los recojas por la fe en la oración. Y nos dijo, voy a dar una historia para que lo comprendéis mejor. Y dijo, imaginaros que un hombre muere. Los ángeles le cogen, se lo llevan al cielo, y cuando lo están llevando para acercarlo al trono de Dios, pasan por una casa que llevaba el nombre de ese hombre. Vamos a decir, ese hombre se llamaba Alberto. Alberto muere, el ángel lo coge, se lo lleva al cielo, y cuando pasa por allí, de lejos ve una casa que pone nombre Casa de Alberto. Y Alberto le pregunta al ángel de ese momento, para, esa casa lleva mi nombre. Y el ángel dice, sí, eso te pertenece. Y Alberto dice, pero espera, quiero ver lo que hay ahí dentro. Y el ángel le dice, yo te recomiendo que no lo veas. Y Alberto dice, no, momento. Si me pertenece, quiero saber lo que hay dentro. Y el ángel dice, Alberto, te recomiendo, no lo hagas. Pero Alberto dice, sí, yo quiero ver lo que hay dentro. Entonces el ángel acompaña a Alberto a esa casa, abre la puerta y ve toda la casa lleno de regalos empaquetados. Grandes regalos. Algunos pequeños, otros grandes, muy grandes. Tienen incluso una cinta
Y tienen incluso un tiempo. Tienen incluso un tiempo específico. Y pone para Alberto. Se da la vuelta y allí otro regalo para Alberto. Y abajo, para Alberto. Y dice Alberto, momento, ¿todo esto es mío? Y el ángel dice, sí. Y Alberto dice, ¿me lo puedo llevar todo? Y el ángel dice, no. Alberto dice, momento, ¿pero cómo que no? Si todo me pertenece, dice el ángel, sí. Pero ahora no lo necesitas. Todos esos regalos estaban preparados para ti cuando vivías en la tierra. Aquí arriba ya no lo necesitas. Querido oyente, no te puedes imaginar la plenitud de la gracia que te está esperando. Esperando que lo recojas. Dios el Padre ha preparado para cada momento una bendición, una gracia muy especial. La gracia. Muchas veces hablamos, el Señor ha preparado una bendición para acá, una bendición. Sí, de acuerdo. Pero bíblicamente es una gracia especial. Para todo momento se requiere una diferente sabiduría. Y lo mismo que para cada momento se necesita una diferente sabiduría, se necesita una diferente gracia. Si buscas una casa, hay una gracia con ese nombre. Y tienes que decirle, Padre, dame la gracia para esa casa. Si no estás casado, puedes reclamar a Dios el Padre. Padre, dame la gracia para encontrar un buen esposo. Dame la gracia para encontrar una buena esposa. Querido, otra vez, mira, este versículo es impresionante. Y quiero deciros una cosa, querido oyente. Quiero ser bien honestos. Atención. Solo los versículos que aprendas de memoria son los versículos que se van a convertir en realidad en tu vida. Otra vez. Solo la palabra de Dios que entra a tu corazón y trae fruto es la palabra que te va a bendecir. Otra vez. Hay que leer la Biblia bajo la gracia. Como aquel hombre, cuando en Lucas 13 dice la Biblia que un escriba se levantó y dice la Biblia que él tentó al Señor. Él lo tentó y dijo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más alto? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Lucas 10. Vamos a abrirlo juntos, Lucas 10. Dice en versículo 26. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Querido oyente, quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo lees la Biblia? ¿La lees como esclavo o como hijo? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Para machacar a otros o para alimentarte? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Para predicarle a otros o para tener tus propias victorias? ¿Cómo lees? Jesucristo no dijo cuánto lees. Jesucristo no dijo qué lees. Jesucristo dijo con qué actitud lees. Lucas 10, 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por eso, yo, Pastor Juan Cano, cuando leo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y así en adelante, cuando leo todo el Antiguo Testamento,
¿Sabe lo que descubro una y otra vez? Esa gracia destinada a nosotros. La gracia todo el tiempo estaba ahí. La gracia estaba ahí, pero con el nacimiento de Jesucristo, la gracia se hizo carne. La gracia se hizo tangible. La gracia se hizo experimentable. Y la gracia se hizo comprensible. Querido oyente, para todo momento hay una gracia muy especial. La gracia es la clave, es la llave. Lo mismo que cada puerta requiere una llave, para cada puerta hay una gracia. Para cada situación hay una gracia. Como dice en 1 de Pedro 4:10, la multifaceta gracia. El apóstol Pablo dice que Dios es poderoso, que abunde sobre vosotros. Esa palabra abundar tienes que imaginártelo como en una boda. ¿Habéis visto cuando se hace un pirámide de copas? Y abajo hay 10 copas. Sobre las 10 copas se ponen 7 copas, por ejemplo. Luego se ponen 5 copas. Luego se ponen 4 copas. Luego se ponen 2 copas. Y arriba hay una copa. ¿Habéis visto cuando cogen, sea agua, sea un champán, sea lo que sea? ¿Habéis visto cuando llenan la primera copa? ¿Qué pasa cuando la primera copa está llena? Se desparrama a las próximas 2 copas. Y cuando esas 2 copas están llenas, se desparrama a las otras copas. Así es la vida de un ser humano. Cuando tú estás lleno de la gracia, y estás lleno de la gracia de Jesucristo fluye a tu familia, fluye a tu entorno, fluye a tu trabajo, fluye a tus metas, sueños y todo lo que tú tienes en tu corazón. Déjate llenar con la gracia. Padre, Salmo 90, versículo 14, Padre, sáciame con la gracia. Arrodéame con la gracia. O como dice en Salmo 32, poderosa es la gracia sobre nosotros. Queridos, cada momento requiere su propia gracia. ¿Por qué? Para que, teniendo siempre en todas las cosas, y querido oyente, mire, y lo quiero decir de todo corazón, querido, yo creo firmemente, leyendo la palabra, que Dios el Padre es nuestro pastor y que Él te quiere dar todo lo que necesitas. Él es mi pastor, dice la Biblia, y nada me faltará. Salmo 23 es un salmo profético. El Señor es mi pastor ahora, por eso en el futuro nada me faltará. No echaré nada de menos. Querido oyente, Dios el Padre, Él nos dio la gracia de su Hijo Jesucristo para que en todo momento tengamos todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Para qué? ¿Para solo tenerlo por ti, para ti? No. Para que abundes en toda buena obra. ¿Qué es eso? Abundar en toda buena obra. Es compartir la gracia que Dios te da con otros. Si Él te dio la capacidad de algo, compártela. Los dones de Dios están para compartirlo. La bendición del Señor está para compartirlo. El Señor te quiere llenar tanto con su gracia y con todo lo que necesites. Pídele al Señor, Padre, dame la gracia para esto, para lo otro. Padre, dame la gracia que tenga suficiente finanzas para mi familia. ¿Por qué finanzas? Porque hay mucha presión. Cuando faltan las finanzas hay mucha presión.
Cuando hay muchas finanzas, también hay mucha presión. Todo tiene sus ataques y sus guerras. Por eso tienes que pedirle, Padre, te pido en el nombre de Jesús, dame la gracia para tener bastante, dame la compasión para que no me olvide de los pobres y dame la sabiduría para saber llevarlo. ¿Cuál era el pecado del hijo pródigo? ¿De haber gastado todo? No. No. Tranquilo, papá tiene más. El pecado del hijo pródigo fue que él pensaba que teniendo la herencia no necesitaba al padre. Y él no se dio cuenta que la herencia más grande que tenía era el padre. El pecado del hijo era que pensaba que podía vivir sin su papá. Y querido oyente, mire, yo conozco gente que es tan bendecida que muchas veces no lo puedo decir porque levanta la envidia. La envidia es un demonio. La envidia es un demonio impresionante. La envidia es a devil, es a demon, es un demonio. Yo conozco gente con tantos bienes, con tanto dinero. ¿Y sabes qué? No son malos, son gente muy buena, que dan mucho a los pobres. Pero lo más marcante de su vida es su relación con Dios. El otro día, porque muchas veces me vienen personas que tú conoces de las noticias, que tú conoces de la televisión, me llaman. Hay varias personas que me llaman para preguntar cosas de su familia, consejos familiares, matrimoniales, de su propia vida, de sus negocios, que yo no comprendo de sus negocios, pero me confían. El otro día, mejor dicho, a principio de la semana, estuve hablando con uno. No es de España y tiene tanto dinero que tú no te puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. ¿Sabes cómo dio vuelta la conversación? Ese hombre solo me estaba hablando de Jesucristo. Y dije, hermano, sigue, porque me estás dando una buena prédica para predicarlo en algún día. Ese hombre estaba tan lleno con el amor de Dios. Es un hombre tan generoso que tú no te puedes imaginar. Pero la razón por qué me llama no es porque yo quiero algo de él, sino como él dijo un día, usted tiene, pastor, algo que yo no tengo y me gustaría tener. Y yo dijo, ¿ah, sí? Pues a mí me gustaría lo que tú tienes. Y me dijo, no, pastor, yo estoy encarcelado en mis riquezas y usted es libre solo para vivir para Dios. ¿Sabes qué? Esa gente ama a Dios de todo corazón. Le ama a Dios de todo corazón, no te lo imaginas. Ellos no hablan de dinero. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Los pobres son los que hablan de dinero. Los ricos hablan de proyectos, pero los bendecidos hablan de Jesucristo. Y Dios el Padre quiere darte la gracia para que tengas un buen trabajo. Y quiere darte otra gracia para que tengas una familia feliz. Y quiere darte otra gracia para que tengas salud. Y que tengas otra gracia para que tengas todo en abundancia.
Todo momento requiere una gracia muy especial. Y esa gracia tienes que reclamarla. Yo me levanto por las mañanas. Me preguntan, pastor, ¿usted nunca se cansa? Claro, todos los días. Pero veo la necesidad de estar a solas con el Señor. No hay cosa más importante para el ser humano que la relación con el Señor. En esta tierra no hay cosa más importante que tu relación con el Señor Jesucristo, con Dios el Padre y el Espíritu Santo.